Bendito sea el Señor. Aleluya. Hagamos una oración. Oremos juntos y disfrutemos de orar esta oración que da el Espíritu Santo en la asamblea. Dice la Escritura: pídanle al Padre que les dé espíritu de sabiduría y de revelación y de conocimiento de Dios. Él es el Padre de gloria y esa es la gloria que Él prometió para su casa. Y así oramos, que esta casa tiene la gloria mayor y esta es una casa mayor por la gloria mayor. Y que mis hermanos y hermanas tienen su atención, su mirada fija, puesta en el Señor, que su espíritu está colaborando, está atento a todo lo que declara el Señor, que hay testimonio en nuestro espíritu de la palabra del Señor. No solamente vamos a tocar el logos, sino vendrá rema en el nombre de Jesús. Esta es la palabra que el Señor envía. Esta es la palabra misionera. Esta es la palabra de fe que predicamos. Haga el Señor con todo el poder y autoridad que emana de su boca lo que Él instruye a hacer a su palabra con nuestros corazones. Porque aquí no podrá resistir la dureza, el impacto de la palabra. No podrá resistir la incredulidad del impacto de la palabra. El Señor dice: he aquí yo te doy un corazón sensible y quito de ti corazón de piedra. Y he aquí te llamo a ser creyente y deja de ser incrédulo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios por siempre. Bendito sea el Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Vamos pues a disponer nuestra Biblia y nuestro cuaderno. Vaya conmigo al Evangelio según San Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 12. El Evangelio de San Juan, capítulo 12. Tengo aquí un alfolí, el lugar de las ofrendas. En esta forma es un canasto, es artesanía de manos mexicanas, como nos podemos dar cuenta de que es algo propio de nuestro pueblo. Pero el uso que tiene, el para qué lo usamos, queda santificado este lugar de depósito. Y vamos a comenzar por la ruta que nos da el Señor en este Evangelio de Juan capítulo 12. Vamos a leer el verso 3. Juan 12:3. Dice: entonces María tomó unos 300 gramos de perfume de nardo puro, que era muy caro, y con él ungió los pies de Jesús y con sus cabellos los enjugó, y la casa se llenó con el olor del perfume. Y dijo Judas Iscariote, hijo de Simón, que era uno de sus discípulos y el que más tarde lo entregaría: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 días de sueldo y ese dinero se les dio a los pobres, o se les hubiera dado a los pobres? Pero no dijo esto porque se preocupara por los pobres, sino porque era, vean esa palabra, era un ladrón. No llegaría a ser un ladrón, él era un ladrón. Y aquí está la cuestión, el interrogante. El Señor Jesús conocía quién era Judas. Él sabía que era un ladrón. El Señor no hizo de Judas un ladrón.
El Señor lo que hizo fue llamarlo. El Señor lo escogió, lo hizo un apóstol. Judas era un ladrón y tenemos a Judas en el ministerio, tenemos a Judas usando la autoridad del Señor, como nos damos cuenta, tenemos a Judas usando el nombre del Señor en muchas ocasiones, tenemos a Judas visto en el grupo de los 12, etc. Tenemos pues aquí una línea que es ser ladrón. Ahora, aquí es donde la palabra del Señor es enviada a nosotros. Probablemente aquí haya ladrones, también haya alcohólicos, también haya de una u otra clase en cuanto a vicios o en cuanto a condición del corazón. Vamos primero a comenzar con este carácter, el de Judas, perdón. Él era un ladrón y como tenía la bolsa, y aquí pongo el alfolí tipificando la bolsa, tener la bolsa es tener la administración de los ingresos. Recuerden que el Señor era seguido por miles de personas. Ahora, cuando habló Judas de que él dijo, es que hubieran vendido esto, qué desperdicio de dinero, por favor. No, esto no era para el Señor, esto era para los pobres. Allí tenemos la primera definición de ladrón. Hay varias definiciones de ladrón o conceptos. Una de ellas es pensar como ladrón. Aleluya, alguien diga amén. Pensar como ladrón ya te hace ladrón. Judas aquí está pensando como ladrón. No es un ladrón de eso de películas, un Robin Hood, un hombre encapuchado, enmascarado, o un vaquero del oeste que roba bancos o roba los trenes. Aquí tenemos también casos de, ¿y si eres qué? ¿Y si eres qué? ¿Y si eres de esto o de aquello? Judas era un ladrón. Ahora, el Señor nos permite saber más acerca de, al hacerlo discípulo, lo hizo o lo puso en relación con él. Y le dio una administración, tener la bolsa. Pero dice el texto que sustraía, o sea, él metía la mano y quitaba o sacaba de lo que se echaba en ella. Preste atención al texto, preste atención a la poderosa palabra del Señor. Ahora nos vamos al capítulo 13, verso 29. 13, verso 29. Pastor, pero si yo soy un alcohólico o si soy un apostador que me gustan los juegos de azar y me la paso todo el tiempo o sea, podemos hablar de un menú de condiciones en las que aún ya incluimos el pasarse en los videojuegos por horas, en el celular por horas, en las maquinitas, en el Nintendo, viendo la televisión por horas, etcétera. En las redes sociales por horas, etcétera, y todo no con el ánimo de negocios, sino de estar allí como deprimido o encerrado, etcétera. Pero aquí había un elemento, una persona llamada Judas que andaba por todos lados con el Señor. Y tenía él la bolsa del dinero. Vemos en Juan capítulo 13, 29. Juan capítulo 13, verso 29. Dice, y es que como Judas tenía la bolsa, algunos pensaban que Jesús le decía que comprara lo necesario para la
fiesta o que diera algo a los pobres. Desde que analicé este panorama, hay algo que me puse a investigar desde tiempo atrás. ¿Por qué le dio la bolsa a ese ladrón? Y saben, aquí es donde el Espíritu de Dios fluye en esa gracia que Jesús es la gracia del Padre hacia los suyos, los llamados y los escogidos. Él no vino a condenar, sino vino a ser el medio para salvar. Y esta es la bolsa, o este es el lugar donde se administra la bolsa del Señor. ¿Sabes por qué le dio el Señor la bolsa del dinero a Judas? Para que dejara de ser ladrón. ¿Sabes por qué el Señor nos da a nosotros el alfolí? Para que dejemos de robarle. Somos ladrones. Con esto dejamos de ser ladrones. El Señor tuvo el mismo desafío que tuvo su padre. Su padre mandó decir a través del profeta Malaquías, en Malaquías 3 del 8 en adelante, todos me habéis robado. Toda la nación. Cuando Jesús escogió a sus 12 discípulos, uno de ellos era ladrón, era del mismo pueblo o de la misma nación. Pero ese amor que Jesús vino a dar tiene unas formas tan insondables, no se pueden describir sus motivos porque son tan profundos. ¿Por qué le dio la bolsa del dinero a Judas? Para que dejara de ser ladrón. El asunto con Judas es que no quiso dejar de ser ladrón. El asunto contigo, si eres alcohólico o si eres avaro o codicioso, es que Dios en el Evangelio, a través de la palabra del Señor, te da los medios para que dejes de ser lo que eres. Puede ser que tu asunto es de tipo orgulloso, engreído, violento, etc. Vamos a ver en relación con los alcohólicos. Vaya conmigo a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Ven, el Señor está hablando salvación a usted y le está diciendo los medios y las formas disponibles porque el Señor las usó y las está usando y las sigue usando y no ha cambiado los medios. Aleluya. Vayan a Efesios capítulo 5, verso 18. Claramente el Señor va a usar el mismo patrón. El Señor tiene que dar algo para que tú dejes de ser lo que eres como practicante de alguna cosa de contaminación de espíritu, contaminación de carne, contaminación de una mente depravada, etc. 5:18 dice, no se emborrachen con vino, lo cual lleva al desenfreno o a la disolución. Más bien, llénense del Espíritu. ¿Qué requiere el borracho? Llenarse del Espíritu. ¿Qué requería Judas como medio para decirle al Señor, tú sí puedes dejar de robar? Le dio la bolsa. Miren, amados hermanos, este libro, y estamos en agosto, mes de la Biblia, nos falta aún más explorar este libro. Nos falta mucho más allá de la superficie, investigar lo que este libro nos dice. A algunos se les hace caro invertir en Biblias, otros ya pasaron al celular. Y bueno, yo no voy a vender celulares
el software de la Biblia, voy a vender Biblias. Pero quiero que notes algo, cómo al abrir la palabra esto tiene su propio poder. Un evangelista dijo, la palabra es como un león en toda su furia y fuerza. Tú nomás suéltala y la palabra hace su trabajo. Por eso cuando Judas estuvo con el Señor, allí tuvo la oportunidad de dejar de ser lo que era. Hay tanta revelación en los medios de gracia, uno de ellos es el alfolí. Hay justicia en esto. Pero ¿cuál fue el final de Judas? No quiso dejar de ser ladrón y prefirió su iniquidad. Escuchen esto. Los ladrones van a ser las personas más miserables que hay, a tal grado que Judas es el ejemplo. Judas lo que hizo después de la traición, cuando recibió las 30 monedas de plata de parte de los sacerdotes en el templo, Judas aborreció tanto el dinero, ese dinero que el ladrón busca tener, los avaros, los codiciosos, los que solamente se aman a sí mismos, ellos llegarán a aborrecer tanto el dinero como Judas lo hizo. Y Judas llegó al templo y con una furia, un odio de sí mismo, con un rechazo total a aquello que brilla, que es el dinero, arrojó como si fueran piedras esas monedas al templo. Cuidado, cuidado, cuidado. El alfolí tiene su propio poder. Cuidado, y el Señor me da esta palabra hoy para traerla ahora. No se las quiero dar por celular, ni por YouTube, ni por nada. Es en presencia, presente, bajo esta unción. A los alcohólicos el Señor les da su Santo Espíritu para que se llenen de eso y dejen de ser. Pero si siguen siendo, van a contristar al Espíritu Santo y eso es peligrosísimo. Ven, el Señor nos da panoramas. Y quiero hoy llevarte a cosas que el Señor habló, que tienen que ver con nosotros y con el hoy y la vida eterna. Ve conmigo a Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19. Aleluya. Tenemos a partir del verso 16 el relato del joven rico. Un joven que tenía grandes dotes de ser el tesorero del Señor. Grandes virtudes de ser alguien que podía multiplicar el dinero del Señor. Un gran ahorrador, un gran inversionista. Y miren, este hombre tenía más posesiones que los discípulos, cada uno y todos juntos. Tenía más posesiones que Pedro, que tenía barcos. Este era un hombre rico y aparte era joven. Nos damos cuenta con el transcurso de la historia, en el verso 22, cuando el joven oyó estas palabras, se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. Y los discípulos estaban allí atestiguando todo eso y ellos escucharon la conversación. Versículo 27. Entonces Pedro le dijo, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué ganaremos con eso? Ven, Pedro de inmediato habló por
voz propia y en voz de los demás. ¡Hey! A ver, explícame esto. Quiero hacer cuentas. Quiero estar consciente de lo que estoy haciendo. ¿Qué ganaremos con eso? Y miren la respuesta del Señor y la estableció. Y es la misma respuesta que es para nosotros. Jesús les dijo, de cierto les digo que cuando todo sea hecho nuevo, el Hijo del Hombre ocupe el trono de su gloria, también ustedes, los que me han seguido, ocuparán 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Cualquiera que por causa de mi nombre, y hoy quiero que en tu cuaderno de apuntes escribas 4 renglones para traer enfoque a las escrituras que vamos a leer. En el primer renglón pon la causa de mi nombre. Cualquiera que por causa de mi nombre haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y también heredará la vida eterna. Este es uno de las ofertas menos exploradas y en las que hemos mostrado bajo interés, baja atención, prestádole baja atención. Cuando el Señor presenta la causa de su nombre, Él habla de la vida en la tierra que rápido trajo los elementos que la integran: padre, madre, esposa, hijos, hermanos. Está hablando de la sociedad, de la base de la sociedad que es la familia. También habla del sistema en el cual los seres humanos hemos desarrollado ya una forma de gobierno y un sistema de propiedad privada. Y él allí conjuntó todo en sus principales actores o factores. Dice tierras, ahí está. ¿Te acuerdas que alguien también dijo tierra, trabajo y capital? Pues el Señor dijo padre, madre, hijos, mujer o tierras. Allí el Señor habló de nuestro panorama. Todos nos vemos en el mismo conjunto, pero el Señor dijo, recibirás 100 veces más. Todo ello no significa que es algo que debemos odiar o debemos pisotear. Significa esa palabra del Señor que nada de ello será un impedimento para que yo siga al Señor. Eso es lo que significa. Nada de ello, sea que esté a mi lado, sea que esté debajo de mis pies, o sea que esté al frente de mí, nada me va a impedir seguir al Señor. Entonces, primer renglón, la causa de mi nombre. Ahora vamos a Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Verso 28. Miren cómo San Lucas escribió. Pedro dijo entonces, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y Jesús les dijo, de cierto les digo que cualquiera que haya dejado casa, padres, hermanos, mujer o hijos por el reino de Dios. Segundo renglón, escriba la causa del reino de Dios. Vamos a llegar a los 4 renglones para de allí ver la aplicación, cómo funciona esa causa. Y la causa en términos de nuestra edad actual,
nuestro tiempo actual, cómo se traduce en nuestras palabras de hoy. El Señor aquí mencionó de reino de Dios. Verso 30, recibirá mucho más en este tiempo y en el tiempo venidero recibirá la vida eterna. Siguiente texto, Marcos capítulo 8. San Marcos capítulo 8. Aleluya. Verso 35. Dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Entonces, tercer renglón, por la causa de mi Evangelio. Cuarto renglón, por la causa de mí, o puede ponerle mi vida, que es el Señor. Por mi Evangelio. Por mi Evangelio. Aquí menciona el 3 y el 4. Por último, vamos a Marcos capítulo 10, allí adelante, verso 29. 10:29 dice, Jesús respondió, de cierto les digo, no hay nadie que por causa de mí, ahí está la vida del Señor, y del Evangelio, haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o tierras. Es decir, nada de ello es un impedimento que ahora en este tiempo no reciba, aunque con persecuciones, 100 veces más casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, y en el tiempo venidero la vida eterna. Por lo tanto, se extrajeron las 4 causas. Esa es una oferta que nos hace el Señor, en la menos explorada. No hemos pasado de desarrollar o de las 4 palabras que están aquí, y hoy queremos desarrollar esas 4 palabras. Miren bien, cuando el Señor dice, por la causa de mi reino, vamos a comenzar con el reino. Cuando el Señor dice la causa de mi reino, Él entonces entró por el camino de las comparaciones y los ejemplos que son llamados parábolas. En Mateo 25, 14 al 30 tenemos la parábola del dinero. Cuando el Señor dice, cualquiera de ustedes que tome la causa de mi reino, ¿qué está queriendo decir? Nos dice el mensaje de la parábola de los talentos. Dice, reino es hacer negocios en la tierra y ser mis sacerdotes en la tierra. Ponga 2 palabras allí en el renglón del reino. Negocios y sacerdocio. Negocios y sacerdocio. Vean ustedes, aquí tenemos la crisis o el problema. No es correcto que usted abrace el Evangelio y cierre sus negocios y deje de hacer dinero y deje su profesión nomás porque así le platicaron o nomás porque lo están llamando a ser pastor o a ser misionero o salirse por 3 meses y andar por la sierra. Cuando no conocemos las 4 causas que el Señor nos ofrece, algo está bloqueándonos de ser los interesados y abrazar esas causas. El Señor nos hace una oferta hasta para la vida eterna. Apocalipsis 1:6 dice, yo los he hecho
reyes y sacerdotes. Mateo 25, 14, 15 y 16 dice que los siervos, el primero y el segundo, salieron a hacer negocios con ellos, con las monedas. El reino de Dios se traduce en negocios y sacerdocio. Número 2, segundo renglón, cuando el Señor dice mi nombre, mi nombre. Vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3. Ven cómo en el Evangelio todo tiene luz, todo está clarificado. Y siempre estaré recordando por qué el Señor le dio a Judas el alfolí, su bolsa, para que dejara de ser ladrón. Hay tanto en esto que aún no hemos entendido, pero estamos procurándolo. Señor, revélanos más, revélanos más. La primera vez que Dios reprendió a Satán, el devorador, la primera vez que Dios reprendió a Satán, el devorador, en la tierra, a favor de un ser humano creyente, fue cuando Abraham diezmó. Esa fue la primera vez y no le gustó al diablo. Dice, ¿y ahora qué? ¿Que porque Abraham diezmó me van a...? No, no me parece. Y luego Isaac diezmó. Y otra vez. Y entonces el devorador dijo, aquí hay algo que ya no me está gustando. El reino está levantando reyes y sacerdotes para que administren los bienes, Mateo 25, 14, del dueño que es el Señor. Y si yo quiero intentar invadir lo de ellos, sus negocios, Dios es una barrera. Dios me reprende como ahuyentar un perro a palazos. La primera vez que Dios reprendió a Satán por causa de un creyente fue cuando Abraham diezmó. Y Dios lo sigue haciendo porque de esa fe sacó una descendencia de fe. Amén. Por mi nombre, Hechos 3, verso 6. Pero Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Este apóstol, Pedro, y su compañero el apóstol Juan, sí tienen abrazada la causa. Ahora vamos a la aplicación. Decir que tú hayas hecho algo por el nombre del Señor, ¿qué significa? Es usar la autoridad y estar bajo el señorío. Nombre está relacionado con dos palabras cabeceras o principales, la autoridad y el señorío. Autoridad y el señorío. Completa tus apuntes. En el segundo renglón, nombre del Señor es autoridad y señorío. Y aquí tenemos un ejemplo. Pedro y Juan usando el nombre del Señor. Ven, tercer renglón, cuando el Señor dice, por mi evangelio, por mi evangelio. Entonces, ¿cuál es la aplicación? Cuando Él habla evangelio es la fe y la palabra. Una aplicación de cómo el Señor usó el evangelio. Marcos capítulo 11, verso 14. Solamente a través de la palabra viene la fe. Entonces estamos
recibiendo la palabra y ya llegamos a la causa del Evangelio. Vean lo que hace el Evangelio en la vida de un hijo de Dios que usa la palabra. Entonces Jesús le dijo a la higuera, que nadie vuelva a comer fruto de ti, y sus discípulos lo oyeron. Verso 20, a la mañana siguiente, cuando pasaron cerca de la higuera, vieron que ésta se había secado de raíz. Pedro se acordó y le dijo, mira, maestro, la higuera que maldijiste se ha secado. Jesús les dijo, tengan fe en Dios. Porque de cierto les digo que cualquiera que diga a este monte, quítate de allí y échate en el mar, su orden se cumplirá siempre y cuando no dude en su corazón, sino que crea que se cumplirá. Esta es una expresión de lo que puede hacer el Evangelio en la boca de un creyente. Cuarto renglón, cuando el Señor dijo, por mi vida, la causa de mí, eso es Él, su vida. Vamos al texto que leímos en Marcos capítulo 8. Verso 35. Dice, porque todo el que quiera salvar su vida, entonces el Señor vio nuestro intento. Hay algo en ese texto que yo lo estoy explorando, porque es la vida personal de cada ser humano. Y entonces el ser humano busca siempre su salvación, su liberación, su restauración. Cuando dice salvar su vida quiere decir intentos por dejar de hacer algo. ¿Ven? Intentos por dejar de hacer algo e intentos por llegar a ser también. No, yo ya me quiero portar bien, pastor. No, yo ya quiero hacer las cosas bien. Y uno mismo quiere producir con sus propias palabras su propia salvación. Dice el Señor, estás hablando tu perdición. ¿Qué? Este versículo es muy escandaloso. Tú estás hablando tu propia perdición porque dice, en el intento de salvar su vida, que es lo que quieres, la perderás. Entonces, así como el Señor le ofreció a Judas una bolsa para que dejara de ser ladrón, siempre hay una dádiva del Señor. Esos son medios de gracia. Dice el Señor, te ofrezco mi vida. Aleluya. Te ofrezco mi vida. Dice, entonces todo el que pierda su vida, ya el Señor a tu intento ya lo llama caso perdido. ¿Por qué dar patadas de ahogado? Es caso perdido. Tienes que ir por la vida del Señor. Dice, por causa de mí. ¿Y cuál es el medio para que haga puente entre lo perdido y entre lo salvo? El Evangelio. Por eso dice, y del Evangelio. Y del Evangelio. La salvará. La salvará. Es decir, es vida salvada. Es vida salvada. Sin el Evangelio no hay vida salva. ¿Ven? El puente entre mi vida y su vida es el Evangelio. Ahí está una oferta. No rechaces esa oferta. ¿Qué ha creado el hombre? Grupos,
grupos anónimos de esto, grupos anónimos de esto otro. ¿Qué más ha creado? Filosofías. ¿Qué más ha creado? Toda clase de disciplinas, ¿verdad? Hay unas tan corrientes como ir a gritar al cerro. ¡Qué bárbaro! Hermanos, Jesús le habló, Jesús dijo a eso es perdición. Allí se van a perder. Tienen que cruzar por mí, por medio del Evangelio. Tienen que llegar hasta mí, hasta mi vida. Tienen que llegar hasta mi vida por medio del Evangelio. Muy bien. Entonces, en el cuarto renglón, que es la causa de su vida, allí hay dos grandes palabras, que es nosotros como su cuerpo, su vida. ¿Cuál es el único cuerpo que tiene su vida? Nosotros. Allí ponle, es su cuerpo de Cristo, que es la iglesia, coma. Y la otra parte del cuerpo de Él es el ministerio. Ve conmigo a Efesios capítulo 4. Aleluya, Efesios capítulo 4. Versículo 11. Dice, y Él mismo, es decir, Él mismo, usando su propia mente, su propio espíritu, esta es una tarea que el Padre le delegó. Hazlo tú, hijo. Tú mismo. Él mismo se encargó de manifestar su ministerio. Lo que vamos a leer, hagámoslo, dice apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. En los 4 evangelios, todo lo vemos en una sola persona, la persona del Señor. Pero lo que quiso hacer el Señor es que no sea todo en una sola persona. Él quiso llevarlo a ciertas personas escogidas por Él para que se muevan en esas oficinas u oficios ministeriales. Mi persona es uno de ellos, pastor. Entonces, Él mismo constituyó a unos, ¿ven? La causa de su vida es tan prometedora que tiene un diseño de operatividad y funcionamiento en la tierra y opera en el cuerpo de Cristo. Amados hermanos, hemos completado pues los 4 renglones. Vamos a repasarlos una vez más. Cuando Él dijo reino, es los negocios y el sacerdocio. Cuando Él dijo mi nombre, es hacer uso de su autoridad y estar en el señorío de Cristo. Hay quienes nomás piensan en el Señor Jesús como su Salvador, pero no piensan en el Señor como su Señor. Espera. Él fue hecho Señor de todos por su Padre. Él es el Señor. Él fue hecho juez, Él fue hecho Cristo, Mesías, Salvador, etc. Ven, por eso estas son palabras de su señorío. Hagan esto y les daré esto. Cuando Él habla de su evangelio, no es andar buscando versículos. Ahora abramos Juan 10:10, hermanos, y todos buscando. Es más que eso.
Cuando Él habla de su evangelio, no es nomás tener una Biblia, es más que eso. Cuando Él habla de su evangelio, no es nomás oír un sermón el domingo, es más que eso. Él dice, sabrás que tienes mi evangelio cuando ves que la causa funciona. Ahí es cuando tenemos el evangelio, cuando ves que la causa funciona. Si no andamos en otro evangelio, andaríamos en otro espíritu y andaríamos en tradiciones humanas. Tenemos que llegar a cuando la causa funciona, estamos en lo correcto y en lo verdadero. Cuando Él habla del evangelio, Él dice fe y palabra. Podemos ahí agregar la escritura Romanos capítulo 10, por ejemplo. Romanos capítulo 10. Aleluya. Verso 8 dice, lo que dice es, la palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Por eso desde Marcos 8:35, Él ofrece su vida para salvación por el Evangelio. Serás salvo. Porque con el corazón se cree para alcanzar la justicia, pero con la boca se confiesa para alcanzar la salvación. Cuando Él habla del Evangelio, es el Evangelio del reino. Amén. Y es el Evangelio que uno es llamado a vivir. Ahí está un verbo. Otro verbo es a andar. Es el de día a día o el de paso a paso, pisada tras pisada. Ahora, el Evangelio de una manera práctica es lo que Jesús hizo con la higuera. Y es lo que el apóstol Pablo escribe a los creyentes en Romanos 10. El Evangelio es usar la boca y el corazón, así en un sentido práctico. Usar la boca y el corazón. Usar la boca y usar el corazón. Usar el corazón y la boca. Y entonces la boca dice que usa el espíritu de fe. Creí, por lo cual hablé. Creí conforme está escrito, por lo cual hablé. Amén. Por último, cuando el Señor dice, por mí, ¿quién es Él? ¿Él qué? ¿Cómo? ¿Cuál expresión de Él es la señalada o la indicada por Él? No es una estampita, no es un crucifijo, no es un rosario de bolitas, no es un sagrado corazón. Él habla de dos cosas. Es su iglesia, que es su cuerpo, y su ministerio. Ahí está la integración de su vida. Y ese cuerpo está lleno del Espíritu Santo. Amén. ¿Se acuerdan de la oferta? Dice, recibirán 100 veces más. Yo deseo que tú pongas las 4 causas y lo que desarrollamos delante de tus ojos. Puede ser en el refrigerador, en tu habitación, en una puerta, para que sepas que esas son las causas que funcionan. Esas son las causas que funcionan. Amén. Su nombre, su reino, su evangelio y su vida. Su nombre, su reino, su evangelio y su vida. Su sacerdocio, su señorío, su palabra, su fe, su cuerpo, su ministerio, los negocios y su autoridad y su palabra en nuestra boca. Ya, eso es el complemento o ese es el desarrollo. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Amados hermanos,
Judas no quiso dejar de ser ladrón y le dieron cómo dejar de serlo. El hombre rico, el joven rico, no quiso la causa que le va a generar riquezas en el cielo, riquezas en el cielo. ¿Sabías que tus posesiones, sea en terrenos, edificios, casas, vehículos que tienes, no significa que eso mismo vas a tener en el cielo? En el cielo, que va a ser otra exposición entre semana, te voy a enseñar cómo hacer riquezas en el cielo usando las cosas de la tierra. Porque el Señor dijo en Lucas 12, vea conmigo a Lucas 12, versículo 33. Aleluya. Dice, vendan lo que ahora tienen y denlo como limosna. Todo eso se hace en la tierra. Consíganse bolsas que no se hagan viejas y háganse en los cielos. Eso se hace en los cielos. Háganse en los cielos. Esos son los temas que no hemos explorado. No hay interés por parte de la congregación. No hay un deseo por parte de los hombres y mujeres que buscan lo verdadero. Dice, háganse bolsas en los cielos, un tesoro que no se agote. Ahora vamos a Mateo 6, 19. Mateo 6, 19. Dice, no acumulen ustedes tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido corroen y donde los ladrones minan y hurtan. Por el contrario, acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corroen y donde los ladrones no minan ni hurtan. Pues donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Ese texto, donde esté tu tesoro, estará tu corazón. Como estoy investigándolo en su texto y contexto, pero vamos a encontrar el mensaje. Amén. Amados hermanos, cuando Pedro oyó la oferta, le quedó claro a Pedro que seguir a Cristo tiene intereses a favor tuyo. Es como hacer una inversión. Hacer una inversión. Te quiero dar algunas ideas que comenzó la primera con la declaración de Pedro. Pedro dijo, y te hemos seguido. Pedro dijo, y te hemos seguido. Lo que el Señor Jesús le ofrece al seguidor es relación. Relación. Y seguidores hay muchos. Y tuvo por miles el Señor. Le ofrece relación al seguidor. Pero la siguiente cosa es llevar al seguidor a ofrecerle sociedad. Y es cuando el seguidor se convierte en un inversionista. Pedro dijo, hemos dejado esto y te hemos seguido. Y una vez que eres inversionista y estás en sociedad o eres socio del Señor, falta más. El Señor quiere llevarte a lo que dijo Él en la parábola de los talentos. Él habló de los banqueros. Fue de lo único que habló, de los banqueros. Porque ese era
el nivel que esperó que los siervos descubrieran en la relación con Él en el reino. Fíjense bien lo que les estoy diciendo. Después de ser inversionista, el Señor quiere que seas esa figura de banquero, que es aquel que multiplica el dinero. Luego, el Señor quiere que seas efectivamente el desarrollador de esa unción que Él dio al ser reyes y sacerdotes. Amén. Por eso cuando lees en la Escritura que muchos seguidores dejaban de seguirlo, es la cosa más equivocada que hicieron en sus vidas, dejar de seguirlo. Porque ese hombre, el Señor Jesús, le prometió a sus seguidores: yo os haré pescadores de hombres. Yo os haré pescadores de hombres. Eso quiere decir, yo os haré reyes y sacerdotes. Yo os haré reyes y sacerdotes. Es tremendo el panorama que nos da el Señor. El Señor busca hacer sociedad con nosotros, sociedad con nosotros. Él dice, tú haces bolsas en la tierra, pero no es nomás acumular, sino es administrar, y quiero que mandes riquezas al cielo. Yo las voy a usar. ¿Ven? El Señor dice, multiplica el dinero. Sé un banquero, sé como un banquero. Ahí es la comparación. Los siervos se sorprendieron, los dos primeros, al escuchar cómo le dijo al tercero, al miedoso, al inútil. Los banqueros, sí, piensa como yo pienso, piensa como yo pienso. Aleluya. Amados hermanos, ya el tiempo nos lleva a concluir. Amados hermanos, Judas no quiso dejar de ser ladrón. ¿Quiere usted dejar de ser alcohólico? ¿Quiere usted dejar de ser ladrón? ¿Quiere usted dejar de ser avaro, codicioso o maldiciente, majadero, violento? Dios tiene medios de gracia para usted. Inclusive se los ha acercado tanto a usted que usted no se ha dado cuenta que son medios de gracia. Dios quiere inclusive que dejemos de ser inútiles. ¿Saben por qué el hombre del reino les dio dinero suyo a los tres siervos? Para que el mundo viera que a quienes Dios escoge para Él, nos hace hombres de provecho, de productividad, y no unos inútiles. Amén. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Gloria a Dios por siempre. Bendito sea el Señor. Amén. Aleluya. Yo les doy el ejemplo de que estaré investigando, explorando, estudiando y estaré trayendo más revelación recibida, más contenido desarrollado respecto a lo que hoy expuse. Cuando enseño, cuando traigo la palabra, yo no agarro sermones de internet, ni de YouTube, ni de libros. Esto es mío. Esto es de mi estudio. Amén. Así que yo no yo no juego chueco, pues esto es mío y
y lo investigo porque hay revelación en esto. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Señor, estos son los últimos tiempos y tu reino está en nosotros. Por lo tanto, Señor, tú estás trayendo la palabra de los últimos tiempos y ya no hay motivo para ser desentendido. Ya no hay motivo para excusarnos de que hay otras cosas mejores que están fuera de Dios. Señor, tú le prometiste al apóstol Pedro, recibirás 100 veces más. Y esa palabra la tomamos. Los discípulos llegaron a la revelación de eso con el Espíritu Santo en sus vidas. Por eso se dedicaron a predicar el Evangelio. Y esos 12 discípulos van a tener sus propios tronos y van a juzgar a Israel. Y a nosotros nos hiciste un cuerpo de creyentes, reyes del reino y sacerdotes del reino. Aquí está este pueblo que yo te presento delante de ti y los animo a hacer negocios y los animo a llenarse del Espíritu Santo y los animo a ejercer la autoridad del nombre del Señor. Señor, llévanos a la revelación de cómo hacer bolsas en el cielo, donde ya no hay ladrones como Judas, Señor, porque esas bolsas tienen una gracia, una revelación propia. Los que son como Judas no pueden hacer bolsas en el cielo. Los que son insensatos no pueden hacer bolsas en el cielo. No pueden usar su corazón para hacer tesoros en el cielo. Señor, tú le diste al hombre la capacidad de vivir hasta 120 años y muchos ya pasaron de los 40, los 50, los 60 años y no han hecho mucho al respecto. Mientras unos andan pensando en la política, otros andan pensando en cómo pensionarse o cómo disfrutar del dinero que ahorraron, un día van a morir. Y allí está el detalle. ¿Qué tendrán en el cielo? Señor, yo no deseo que ningún hermano muera como alcohólico. No deseo que ningún hermano muera pobre o también como avaro. Señor, yo les he presentado hoy las 4 causas en las cuales tú prometes salvación y vida eterna. Hágase tu voluntad en nosotros, en esta comunidad, Señor, en el nombre de Jesús, y ayúdalos en sus negocios, y que vean el alfolí de la iglesia como verse ellos mismos administrando las monedas de la parábola del dinero. Quien sea ladrón, hoy es el primer día para dejar de ser, porque les has dado la administración de tu reino, en el nombre de Jesús. Y Señor, a quien le has dado el don de hacer dinero, que lo use para ser rico para con Dios, y no solamente tener en esta vida bienes, sino en la vida eterna tener bienes, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Y vamos pues a llenar el alfolí. Amén. Dele un gran aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios por siempre. Bendito sea el Señor. Vamos pues a dedicar al Señor, sacando de nuestra bolsa, sacando de nuestros bienes y llenando su bolsa. Amén. Y vea cómo el Señor nos permite tener su bolsa. Diga conmigo Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos
y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Malaquías 3:10. Amén.